Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este espacio que se llama México Disonante. Mi nombre, Pedro Manzano. Hoy conoceremos el significado de la expresión talón de Aquiles. ¿La ha escuchado usted? Y les hablaré sobre cuál es el talón de Aquiles de nuestro sistema judicial mexicano. Este tema es sin duda uno de los tantos retos a enfrentar por parte del actual gobierno y de la 4T, la impartición de justicia. El talón de Aquiles, como ustedes saben, es una expresión muy popular que se emplea para referirse al punto débil o más vulnerable de una persona. También puede ser en este caso, de alguna institución o de alguna cosa. Es decir, el talón de Aquiles es el punto más frágil o débil de una persona. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? En la mitología griega, Aquiles era hijo del rey Peleo y de Tetis. Tetis era una diosa griega que era diosa del mar. Al nacer Aquiles, un gran guerrero, su madre intentó hacerlo inmortal. Pero, ¿cómo intentó hacerlo inmortal? Pues lo sumergió en las aguas del río Estigia. Pero su madre, al sostenerlo por el talón derecho para sumergirlo en la corriente de agua, esa parte del cuerpo quedó vulnerable al no estar mojada o al no ser mojada. Aquiles venció muchas batallas en la guerra de Troya, luego de matar a Héctor y arrastrar su cuerpo por toda Troya. Si usted vio la película de Troya, ahí está ilustrada esta historia de este gran mito. Paris, posteriormente hermano de Héctor, traspasó con una flecha en el talón del guerrero Aquiles, lo que causó su muerte. Y así fue como murió este gran guerrero que nos narra la mitología griega, que fue Aquiles. Haciendo el símil con la mitología griega y el talón de Aquiles, podríamos decir que nuestro sistema judicial fue remojado muy mal o parcialmente. ¿Por qué? Porque salió con muchos talones de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles del sistema judicial mexicano? Pues este talón de Aquiles, entre muchos otros, es el relacionado con la imposibilidad de probar, de acreditar los delitos. Hoy tenemos, por ejemplo, el caso de Javier Duarte, que se dice está a punto de salir libre. ¿Por qué va a salir libre? Pues seguramente porque no se le ha podido comprobar, no se le ha podido acreditar todo este desfalco que fue cometido durante su gestión como gobernador en Veracruz. ¿Cuántos casos se han caído históricamente y que por falta de pruebas y de acreditación o porque no se guardó el debido proceso, los acusados han sido puestos en libertad? Ahí están los casos de la maestra Elba Ester, por ejemplo, y ojalá no pase lo mismo con el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. ¿Se han preguntado por qué es tan difícil acreditar los delitos? Sobre todo cuando se tratan de grandes personajes de la alta burocracia mexicana. Que no se pueda probar un delito desde el punto de vista legal, jurídico, no quiere decir que el delito jamás haya existido o que se haya cometido. Pero para poder frenar la impunidad en este país es necesario saber probar y acreditar los delitos. La realidad nos dice que llevar a la clase política corrupta a la cárcel es una tarea que nadie quiere hacer. Y cuando se hace muy mal. Probar los delitos en México, aunque usted no lo crea, es tan difícil y complicado como querer comprobar la existencia de los ovnis. Así, de ese tamaño. A los ovnis todos los hemos visto, pero nadie ha probado acreditar que sean de origen extraterrestre. Vaya, y el señor Maussan con todo y sus momias de Nazca estará de acuerdo. Lo mismo nos pasa con la corrupción. Todos hemos visto cómo desaparecen miles y miles de millones de pesos o cómo dejan a estados completitos sin dinero, como ocurrió en Veracruz,
pero no podemos probarlo. Hemos visto cómo se enriquecen funcionarios públicos de la noche a la mañana, pero no podemos probarlo. La autoridad no puede acreditarlo. Ahí tenemos también el caso de Genaro García Luna, que mejor los gringos lo agarraron y en este momento está enfrentando un proceso allá en Estados Unidos, pero no en México. Pero, ¿por qué es tan complicado acreditar delitos en este país? Desde el punto de vista de México Disonante y de un servidor, se debe a 3 razones que son las siguientes. La primera es que nuestra clase política corrupta ha aprendido a través del tiempo, a través de cada sexenio, ha aprendido a salirse por la tangente. Como que da la sensación que estos funcionarios no estudiaron en prestigiadas universidades del extranjero como Harvard, Oxford, sino que estudiaron con David Copperfield. ¿Se acuerda de aquel ilusionista? Por aquello que saben desaparecer y aparecer dinero, paraísos fiscales, hacer transferencias, ingeniería financiera, conocen muchas técnicas de escapismo y de ilusionismo. Debemos decir que estos funcionarios conocen perfectamente la ley, el derecho, el sistema legal, conocen sus vacíos, conocen sus recovecos, lo conocen todo. ¿Por qué creen que la mayoría de nuestra clase política estudió derecho, estudió finanzas, estudió economía? Y si no, para eso está el equipo de asesores que los rodea. Con todo este conocimiento y toda una red de complicidades, ¿ustedes creen que estos servidores de alto nivel especializados en apoderarse del dinero público, el suyo, el mío, van a dejar pruebas de sus ilícitos? Son corruptos, no pendejos. La segunda razón de por qué no se acreditan delitos de corrupción es debido a la falta de voluntad política. Si las autoridades en verdad quisieran acreditar delitos, podrían hacerlo de inmediato, así tronándose los dedos. Si no, ¿para qué sirven todos aquellos sistemas tan sofisticados de espionaje y en la cual han invertido mucho dinero? Sin embargo, vamos a ser honestos, para esta tarea solo basta con saber operaciones básicas de matemáticas que aprendimos desde la primaria, sumar y restar, y hacernos las siguientes preguntas. ¿A cuánto ascienden los ingresos de un servidor público y cuánto gastan? ¿Cuánto ganan y cuánto gastan? Es muy simple. Sigamos al dinero. ¿Cuánto le entra a determinada persona y cuánto sale? Es muy simple. Seguir al dinero. ¿Cuánto gana en ese puesto que tienen y cuánto gasta? Simplemente seguir al dinero. Follow the money. De esta manera, el delito de enriquecimiento ilícito sería muy fácil de acreditar. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto gastas? Meternos a sus cuentas bancarias no es problema para la autoridad. ¿Cómo es posible que Javier Duarte o el mismo Genaro García Luna compraran propiedades de millones de dólares cuando en toda su vida productiva no ganaron todo ese dinero que ostentan? La realidad es que para la justicia mexicana no es un problema acreditar los delitos. El problema ha sido la falta de voluntad política para hacerlo. ¿Por qué? Porque todos tienen a veces y en determinados casos intereses que pueden ser pisados o expuestos. Y un tercer elemento es la nula cultura de investigación que tenemos. No sabemos investigar, no se nos da, pero eso sí, sabemos fabricar responsables y enredar las investigaciones también. Basta citar o basta recordar aquellos casos, el de Ayotzinapa, el caso de la niña Paulette, el caso de Florence Cassés y más recientemente el de la maestra Elba Ester Gordillo.
a quien por cierto no se le pudo acreditar, probar las acusaciones que se le hicieron durante la administración de Peña Nieto. Este caso huele más a una venganza política que a formarle un buen proceso judicial. La mayoría de las veces también no se investiga porque simplemente este hecho sería como escupir para arriba. Ahí tienen los casos del exgobernador o de los exgobernadores Javier y César Duarte durante la administración de Peña Nieto, el caso de Genaro García Luna durante la administración de Calderón, la impartición de justicia en México en casos de corrupción y desvío de recursos, aunque nos duela, ha sido de carácter discrecional. Es a según, a conveniencia de cada gobierno. La aplico siempre y cuando no me afecte o convenga políticamente a mi proyecto o a mis intereses. Cuando se aplica la ley, la mayoría de las veces se hace por venganzas políticas o porque así conviene al poder en turno. Los casos muchas veces se politizan. La realidad es que en México tener elementos probatorios y llegar a la verdad de los hechos es algo que no está en la mente de los investigadores de las procuradurías, tanto estatales como federales. No tenemos ese chip, ese ADN, el de investigar, el de indagar, el de recabar pruebas. No se nos da o no se les da. ¿Saben por qué? Porque ese chip no se encuentra en nuestro sistema de impartición de justicia. Y ese es uno de sus talones de Aquiles. Vivir en un Estado democrático y de derecho que siempre se pregona con orgullo no quiere decir que a veces sí se aplique la ley y a veces no. En un Estado de derecho la ley se debe de aplicar siempre. Con base a lo anterior expuesto, nos hacemos como ciudadanos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Hasta cuándo seguiremos dependiendo de la voluntad política de nuestros gobernantes para aplicar la ley? 2. ¿Hasta cuándo nuestro sistema judicial tendrá una verdadera cultura de investigación que sepa acreditar los delitos? Número 3. ¿Hasta cuándo comenzaremos a ver tras las rejas en la cárcel a todos los corruptos que han saqueado este país? Número 4. ¿Hasta cuándo se tipificará a la corrupción política como delincuencia organizada? Esto resolvería mucho, de acuerdo a especialistas que se han pronunciado al respecto. 5. ¿Cuándo veremos los primeros resultados de la actual Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero? 6. ¿Se investigará a expresidentes, a exgobernadores y a exfuncionarios de alto nivel involucrados en casos de corrupción? Y 7. ¿Será verdad hasta qué punto es cierto si existe un pacto de impunidad entre AMLO y el expresidente Enrique Peña Nieto para no tocarlo, como se especula? Si tomamos en cuenta que uno de los grandes problemas a resolver es el tema de la impunidad, no está de más en insistir a este gobierno que un cambio significativo en este rubro, el judicial, abonaría indudablemente a favor de este proyecto, el de la 4T. Y por supuesto también abonaría a su proyecto transeccional. Sin embargo, necesitamos como ciudadanos ver las primeras señales que nos indiquen que vamos en ese camino. Un cambio en este sentido también abonaría para callar a muchas voces críticas y opositoras,
a muchos sectores que buscan incansablemente que este proyecto de la 4T simplemente fracase o no avance. Finalmente, reflexionemos que en este barco en el que viajamos, llamado México, estamos todos y todos deseamos llegar a buen puerto. Esto fue México Disonante, la mirada disidente de la información. Mi nombre es Pedro Manzano.